Ortiz, vale. Buenas noches, jóvenes. Escuchar y ver la pantalla compartida. Sí, doctor. Muy bien. La anterior clase, ¿dónde habíamos quedado? Hicimos tracto digestivo, pero ¿hasta dónde llegamos? ¿Qué es lo último que se explicó? Hígado, doctor. Ah, tocaba hígado. Sí, doctor, tocaba hígado. Ah, ya. Entonces, no, eso no vamos a entrar a esto que es más difícil, sistema endocrino. Ah, por si acaso se ha ampliado, creo que 2 semanas más, algo así, ¿no? El periodo, o es hasta el 31 nomás. ¿No? ¿Qué han dicho en la reunión del ICU? Creo que es hasta el 31 nomás el anual, ¿no? No sabemos. Tuvieron una reunión los docentes y los auxiliares, pero no nos informaron cuándo sería el solamente informaron de cómo va a ser las evaluaciones y el avance académico. ¿Y cómo van a ser las evaluaciones? ¿Qué dicen, pues? Dice que para el final, el tercer parcial y el final va a ser escrito. No, y no va a haber clases presenciales para nada. Si va a ser escrito como es lo mismo que ir a clases presenciales, pues. Son burros, ¿no? Sí. Claro, pues. No vas a ir a clase y vas a dar examen. Es lo mismo, pues, si te vas a contagiar, te puedes contagiar en el examen o te puedes contagiar en clase. Eso para que ustedes vayan aprendiendo que son unos burros esto y ustedes no sean así. ¿Ya? Entonces, vamos a ir avanzando lo que podamos. Vamos a dar un examen más, nada más entonces, y un final, ¿no? Un segundo parcial y un final nomás vamos a dar en lo que resta del tiempo hasta el 31 de diciembre, primera semana de enero iremos a dar, porque es hasta el 15 lo que se mete en las notas, hasta el 15 de enero. Pero no es mucho lo que nos falta, son 2 temas más, creo, los que hacen falta para ustedes, y los terminamos entonces. Sistema endocrino. Vamos a... Ahora ya. Este sistema endocrino es el que regula muchas de las funciones de la vida de un individuo, ¿ya? A través de una serie de sustancias que se llaman hormonas y que viajan a través de la sangre para hacer efecto en lugares distantes. Les voy a hacer un esquema con el cual van a poder ir aprendiendo ustedes en realidad lo que es el sistema endocrino. En este esquema vamos a ver que empieza todo aquí en una parte del cerebro que se llama hipotálamo. Hipotálamo. Anótense esto porque no está en el libro. Está, pero en el libro está todo en letras, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un esquema. Hipotálamo es el órgano rector, el que manda las funciones endócrinas. Y el hipotálamo es parte del sistema nervioso central, como han de ver ustedes en neuroanatomía, es parte del sistema nervioso central, o sea, está dentro de lo que es la bóveda craneal, o sea, es parte del cerebro. Quita el hipotálamo y acá estaría por fuera, entonces la corteza. Pero este hipotálamo tiene una conexión con una glándula. Y la glándula se llama hipófisis. Hipófisis.
Hipófisis, glándula. Y esta hipófisis, entonces, tiene conexión con el hipotálamo por dos formas. Tiene dos partes la hipófisis. Una, la parte de aquí adelante, que se llamaría la hipófisis anterior o adenohipófisis. Anterior, o también se llama adenohipófisis. Y una parte posterior, hipófisis posterior o neurohipófisis. Neurohipófisis. Esta neurohipófisis, si lo esquematizamos así un dibujito, estaría conectada con el hipotálamo, o sea, sería una prolongación del hipotálamo. En cambio, la adenohipófisis no es una prolongación, no se une al hipotálamo, sino que se conecta a través de un sistema de vasos sanguíneos que se llama porta, es decir, un vaso sanguíneo que entra al hipotálamo y de ahí, en vez de irse a otras partes del cuerpo, directo de ahí sale y se va a la adenohipófisis. Entonces, esa circulación porta, hipotálamo, adenohipófisis es la que permite que el hipotálamo ponga ahí sus hormonas y esas hormonas directamente se van a la adenohipófisis a que esta adenohipófisis le haga caso produciendo hormonas. Entonces, la adenohipófisis es glándula y produce hormonas porque tiene células, tiene aquí 5 tipos de células, grupos de células, y esos grupos de células producen las hormonas correspondientes. Un grupo de células produce 2 hormonas y los otros producen de a una. Entonces, si aquí hay 5 grupos de células, son 6 hormonas que se producen. Y estas hormonas, de acá de la adenohipófisis, estamos en la adenohipófisis, mejor dicho, estas hormonas del hipotálamo vienen y estimulan a estas células. Y las células fabrican hormonas. Hormonas. Diferentes hormonas, que vamos a anotarlas luego. Hormonas. Y estas hormonas van a hacer efecto sobre otros órganos. ¿Ya? Aquí vamos a poner sobre otras glándulas. Glándulas. Y estas glándulas fabrican también hormonas. Y estas hormonas ya hacen efecto sobre los órganos o las células o en general los llamados receptores. Entonces fíjense la cadena que significa el que funcione aquí. Queremos que algo ocurra en estas células y tiene que venir la orden desde aquí arriba, desde el hipotálamo. Y es más, como el hipotálamo es parte del sistema nervioso central y el sistema nervioso central es interconectado, entonces el hipotálamo tiene pues conexiones con las partes superiores, que serían el subconsciente, la corteza, ¿no? La corteza, por ejemplo, tiene también interconexiones entre todo el cerebro y por lo tanto también con el hipotálamo. Y por lo tanto, las cuestiones de aquí, del pensamiento, del subconsciente, de la sugestión, que él capta la corteza, puede transmitirlo al hipotálamo y este hipotálamo va a hacer por funcionar la adenohipófisis y hormonas y glándulas y hormonas, etc. Eso puede explicar por qué todavía funcionan algunos tipos de curanderos que sugestionan al paciente con hierbitas, con las 7 fumadas poderosas, con una serie de conjuros y prácticas esotéricas raras, y eso entonces los estimula para que a través de la corteza cerebral que entró el estímulo de eso, de los curanderos o cualquiera, los adivinos, puede hacer que el hipotálamo empiece a regular de una u otra todo esto y pueda dar un tipo de resultado. Por ejemplo, células que hacen la glándula, aquí voy a poner un riñoncito
y arriba del riñón hay la glándula suprarrenal. Y esta glándula suprarrenal es estimulada por un grupo de estas células, ¿ya? Que manda hormonas, y esta suprarrenal fabrica también hormonas. ¿Pero qué hormonas? Fabrica los corticoides. Y los corticoides son antiinflamatorios poderosos, ¿ya? Y estos corticoides, entonces, si se fabrican en mayor cantidad, la persona que tiene algún tipo de dolor por la inflamación va a disminuir pues el dolor. ¿Por qué? Porque el corticoide disminuye el dolor, disminuye la inflamación. Y entonces la gente cree que es por lo que le dio las 7 fumadas poderosas. Claro, las 7 fumadas poderosas estimularon a que la corteza tenga un tipo de sugestión, y eso manda al hipotálamo, y eso el hipotálamo lo traduce hasta la última célula. Es importante que entiendan que esto es una cadena de glándulas, hormonas, para que al final recién veamos nosotros los efectos. O sea, no es directamente del fabricante al consumidor, no. El fabricante es aquí empieza. Y este hipotálamo es el que manda factores, o sea, hormonas que se llaman factores liberadores, anótense, factores liberadores, que son hormonas que van a venir a estimular a los diferentes grupos de células. Y los diferentes grupos de células van a fabricar hormonas específicas correspondientes. Vamos ahora al libro. Pantalla compartida. Libro. ¿Alguna pregunta? ¿Vale? ¿Puedes repetir lo último, doctor, por favor? Mito. Vamos a ir otra vez a nuestra pizarra. ¿Se ve, no, la pizarra? Sí, doctor. Ya. Entonces, si se ve la pizarra, decíamos, el sistema endocrino es una cadena de estímulos que empieza aquí en el hipotálamo, que es parte del sistema nervioso central, y el hipotálamo produce hormonas que se llaman hormonas liberadoras. Liberadoras. Hormonas. Aquí pongo la H. Hormonas liberadoras que produce el hipotálamo. Y esas liberadoras, ¿por qué se llaman? Porque vienen a estimular estas que son células. Aquí vamos a poner células. Y estas células, por acción de estas hormonas liberadoras, van a producir otras hormonas, como está aquí anotado. Producen hormonas, ¿ya? Hormonas que van a hacer efecto sobre glándulas. O sea, esto ya es una glándula. Para la hipófisis, esto es una glándula, ¿no? Aquí dice glándula. Voy a escribirlo aquí, glándula. Aquí hay una glándula, la hipófisis, la adenohipófisis, que es la parte de adelante. La de atrás no, la de atrás es la neurohipófisis, y esa va unida, es parte del hipotálamo, es una prolongación del hipotálamo. Entonces, estas hormonas que fabrican estas células van a ir a estimular diferentes glándulas, y estas diferentes glándulas van a fabricar hormonas, y estas hormonas ya van a ir a hacer efecto a las células, a los órganos. Eso es la cadena de eventos que quiero que ustedes entiendan, ¿bien? Que no es una cuestión de dos cositas, no, es toda una secuencia de hormonas, glándulas, hasta que se llega finalmente al último receptor para que haga el efecto correspondiente. Bueno, vamos al libro. Entonces, estas secreciones hormonales son las que van a controlar muchos aspectos de la vida de relación que tienen las personas. Vamos a dejar entrar a sus compañeritos todavía, hay 4 más. Vamos a ver qué dice aquí abajo.
Aquí está hablando los tipos de secreciones que existen. Ya, vamos a meter todavía dos más. Está mostrando cómo la secreción autócrina es cuando dentro de la misma célula hay los mediadores químicos, o sea, las sustancias que van y hacen efecto sobre receptores en la misma célula. Esa es la secreción autócrina. La parácrina es cuando vienen a hacer efecto de una célula aquí a sus células vecinas. Y la endocrina es la que a través de la sangre va a otras células distantes. Y también, bueno, las células nerviosas que llevan algún tipo de sustancia química pueden hacer efecto sobre las células que tienen sus receptores, y la última célula a la cual se hace efecto se llama célula diana, o si fuera un órgano se llama órgano diana, que es hacia donde va finalmente a hacer efecto la hormona. Vamos a entrar tres más. Bueno, ahí están sus características. Ya lo leen ustedes porque está en el libro. Aquí queremos entrar a la hipófisis. Entonces, esta hipófisis que hemos dicho, una glándula que tiene muchas funciones y tiene dos partes en su división, como acá indica, ¿no? La parte de adelante, anterior, que se llama adenohipófisis, y la parte posterior, que se llama neurohipófisis. Aquí está en nuestro esquema, ¿ya? Donde la hipófisis es la de aquí adelante, se llama la hipófisis anterior o adenohipófisis. La posterior o neurohipófisis. Y acá están los huesos, ¿no? Esta es la silla turca. Este es el hueso esfenoides. Ahí descansa esta célula. Y acá estamos hablando de la parte del hipotálamo, que estaría en la base de este tercer ventrículo, ¿no? Sigamos. Acá está la vascularización, hemos dicho, del sistema endocrino, y además lo que les había puesto como ejemplo de cómo vienen los vasos sanguíneos y luego directamente venas portas son aquellas que, sin ir a otra parte del organismo a distribuir esa sangre, directamente se van desde el hipotálamo hasta la adenohipófisis, y eso es lo que se usa, lo que usa el hipotálamo para transportar sus hormonas liberadoras que vengan a la adenohipófisis y estimulen dándole las órdenes correspondientes a las células que tiene la adenohipófisis. Pero la neurohipófisis no necesita ese tipo de conexión, porque es parte, es una prolongación del hipotálamo. Y ahí se guardan, no se fabrican, se guardan dos hormonas importantes, oxitocina y antidiurética. Vamos a poner neurohipófisis, que produce, contame lápiz, aquí está. Oxitocina y la otra llamada hormona antidiurética, ADH. Antidiurética ADH. A ver, ¿qué sigue? La hipófisis anterior, entonces, varias hormonas segrega. Como hemos dicho, el hipotálamo le manda hormonas para que le haga caso y van a controlar, estas hormonas del hipotálamo van a controlar a las células de la hipófisis anterior.
para que cada una de estas células va a ir produciendo hormonas. ¿Cuáles son esas células? Aquí están. Uno se llaman somatotropas. Segregan la hormona de crecimiento. Dos se llaman lactotropas. Segregan la hormona prolactina, que es para que fabriquen leche. Se dice leche, pero ustedes dicen leche, ¿no? No importa, igual la cosa es que entiendan. Otras células se llaman corticotropas. Y estas estimulan entonces la producción de los llamados corticoides. Otras 4 tirotropas, que segregan hormona estimulante de la tiroides. Somatotropas, lactotropas, corticotropas, tirotropas y gonadotropas es la que falta aquí. La número 5 es gonadotropa. Vamos a ver si está por aquí abajo. Aquí está. 5. Y estas gonadotropas van a segregar hormona folículo estimulante y luteinizante, FSH y LH, una luteinizante. Entonces, el libro indica el esquemita que hemos hecho nosotros para que ustedes se ubiquen cómo es que está distribuido este esquema, esta secuencia de acciones que tienen las hormonas en relación con su principal rector, que sería el hipotálamo. Vamos ahorita. Entonces acá están un esquemita de cómo funcionarían las células de la adenohipófisis, ¿no? Donde están las hormonas del crecimiento, están aquí a los lados, GH es el crecimiento, las hormonas tiroideas están aquí, adelante, ACTH encima de las tiroideas. Eso es un esquema nada más de un mapa de cómo estarían ubicadas o dónde estarían ubicadas esas células. A ver, ¿qué más? Aquí están el grupo ya de las células somatotropas, lactotropas, que les hacen tinciones y obviamente pintan de diferente color, pues entonces por eso es lo que se diferencian y no son las mismas. Tienen sus diferencias y sus características, los diferentes tipos de células, grupos de células que están en la adenohipófisis. Tumores de la adenohipófisis. ¿Ya? Adenomas hipofisarios, benignos. Pero a pesar que se dice benigno, cuando empieza a crecer, eso comprime mucho los nervios ópticos, ¿ya? Y pueden producir graves alteraciones, incluso hasta la ceguera. Entonces, si bien es un tumor benigno por la parte de su anatomía patológica o su histología, pero son malignos por su crecimiento y por lo que comprimen partes vecinas que son vitales, ¿no? Se comprime, por ejemplo, los nervios de la visión. Entonces, son graves estos tumores. Aparte de eso, cuando hay otros tumores en la adenohipófisis, por ejemplo, como una de las hormonas que fabrica es la hormona del crecimiento, entonces en las personas puede haber un gigantismo, o si es un desbalance donde existe mayor producción de hormona de crecimiento en un niño o en un adolescente, entonces el resultado es un gigante. Pero si ya esa hormona de crecimiento aumenta por un tumor ahí en la adenohipófisis, aumenta en el adulto, ya el adulto ya no se vuelve gigante, ya no puede crecer su hueso. Pero algunas partes de su cuerpo crecen, las manos, los pómulos, la lengua. ¿Ya? Entonces, a eso se llama acromegalia. A ese exceso de hormona de crecimiento, pero cuando la persona ya no puede crecer. O sea, cuando ya es un adulto,
y eso se llama acromegalia, porque solamente crece en algunas partes, los dedos, su nariz, los pómulos, la lengua. Solo esas cosas le van a ir creciendo en este paciente que tenga un exceso de hormona de crecimiento y como es adulto se llama acromegalia. Vamos a ver qué más hay por aquí. Y la hipófisis posterior, hemos dicho, es la neurohipófisis, es una continuación del hipotálamo. Entonces, ya, esto es lo que hemos dicho, la hipófisis es una continuación de la región hipotalámica del encéfalo. Todo lo que va a regular este sistema endocrino está comandado, hemos dicho, por el hipotálamo. Y ese hipotálamo entonces fabrica hormonas para que vayan a estimular a esos 5 grupos de células, para que esos 5 grupos de células fabriquen hormonas. Cada una de ellas, cada grupo, va a fabricar un tipo de hormonas, solo que las últimas, que se llaman células gonadotropas, fabrican 2 hormonas. Por lo tanto, si son 5 grupos de células, el resultado son 6 tipos de hormonas. Entonces, el hipotálamo es el que se va a encargar de mandar hormonas que se llaman factores liberadores o factores inhibidores. Liberadores es ¿para qué? Para que se produzca más hormona. Y los inhibidores es para que se bloquee o ya no se produzcan esas hormonas. Entonces, las hormonas del hipotálamo son por lo menos, dice, 8 hormonas segregadas por el hipotálamo. 2 de ellas son estas las llamadas oxitocina y la vasopresina, que también se llama antidiurética. Antidiurética es así, A, D, H. De la D. Y aquí están anotadas esas hormonas liberadoras. Hormona liberadora de tirotropina. Liberadora. ¿Ya? Hormona liberadora esta es una hormona liberadora de gonadotropina. 2 tipos de hormonas. O sea, cada una de estas hormonas del hipotálamo, pues como son liberadoras, van a ir a estimular a los grupos de células que tiene la adenohipófisis. Ya sus células son 5 grupos de células, 3, 4 y 5. Entonces, estas hormonas liberadoras del hipotálamo son las que van a ir a estimular la producción de estos grupos de células que tiene la adenohipófisis, la producción de hormonas. La hormona liberadora de tirotropina, esta hormona del hipotálamo va a ir acá donde las células que se llaman tirotropas, esta. Y conocemos que es liberadora porque se escribe con esta letra R del inglés que viene de release, y ese release es liberado. ¿Ya? Entonces, por eso es que se conoce que estas son liberadoras y que son, por lo tanto, del hipotálamo. Hay otra hormona liberadora de hormona de crecimiento del hipotálamo. Hay otra hormona liberadora de corticotropina, 4. Y esta de corticotropina, hemos dicho, está en la corteza suprarrenal que queda
encima del riñón, por eso se llama suprarrenal. Otra, 5, esta es una hormona inhibidora del crecimiento porque no se haga muy grandote. Se llama también somatostatina. Otra inhibidora, la 6, inhibidora de la liberación de prolactina. Se llama también dopamina. ¿Y eso en qué casos? Hay que bloquear la liberación de prolactina. Cuando se muere pues el lactante y ya no hay quien chupe, entonces no va a seguir produciendo leche un año la mamá. Y además, esta inhibidora actúa cuando el bebé deja de succionar. O sea, para quitarle la leche y que ya no se fabrique leche y pueda la mamá ya dedicarse a otras cosas, lo que tienen que hacer es dejarle de dar. Pues. Y cuando deja de succionar el seno materno, ya no hay estímulo para fabricar leche. Y empieza a secarse la leche cada día que el lactante ya no bebe, ya no succiona de su seno materno. Hay una glándula pineal que es en la epífisis, que está por la parte del cuerpo calloso, ahí, la parte neurológica del hipotálamo, y esa se dice que produce melatonina, que es un precursor del sueño, ¿ya? Es lo que permite que el individuo se acostumbre a hacer su vida en ciertas horas. Es decir, los serenos, los que van a cuidar, las personas de seguridad que trabajan en la noche, no tiene que funcionar pues igualito que el que trabaja en el día. ¿Ya? El que trabaja en la noche, su organismo va a estar estimulándolo para que de noche esté despierto y de día esté durmiendo. Lo contrario con las otras personas. Y eso se logra a través de esa glándula pineal, como dice. ¿Ya? Esta glándula pineal para segregar la llamada melatonina. Entonces, glándula tiroides. Esta es la glándula tiroides, se encarga de producir hormonas para regular el metabolismo celular. ¿Qué es el metabolismo? Les vamos a explicar ahorita. Hagamos de cuenta que a una moto le ponemos 1 litro de gasolina. Y con ese litro de gasolina, la moto que sea normal va a andar 10 kilómetros. Pero hay otras motos que pueden andar con el mismo litro, pueden andar 12 kilómetros en vez de 10. Como también hay otras motos que con 1 litro no van a andar más que 8 o 7 kilómetros o 5. ¿Ya? Entonces, eso es lo que más o menos nos daría a entender lo que es el metabolismo. Es la relación del rendimiento que hace una célula cuando está cumpliendo sus funciones metabólicas. O sea, cuando está trabajando para fabricar lo que tiene que fabricar. ¿Ya? O sea, hay células que tienen que fabricar saliva, hay otras células que tienen que fabricar sangre, etcétera, etcétera. Entonces, para fabricar, ¿cuánto de energía consumen? Hay motos que consumen solo 1 litro para los 10 kilómetros. Pero si quieren andar, ya hay otras motos que consumen para los 10 kilómetros, consumen más de 1 litro. Y hay otras motos que para los 10 kilómetros consumen menos de 1 litro. Ese es el ejemplo de lo que es más o menos el metabolismo. ¿Ya? Es la relación entre el trabajo que realiza la célula y la energía que consume. Es por eso que las personas que no consumen mucha energía, sus células cuando están trabajando, porque su metabolismo está bajo, entonces, como ella sigue comiendo lo mismo, ese exceso de comida que no gasta al estar haciendo su trabajo, se vuelve grasa.
Por eso los hipotiroideos se engordan. Falta menos de un minuto. Vayan a orinar, a tomar su API y volvemos rápidamente para terminar este tema.